Hola, muy buenas tardes. Los que están, ¿me escuchan? Pueden escribir en el chat, compartir Tarde, todo sí, el se escucha contenido. bien. Vale, perfecto. Vamos a dar como 2 minuticos que se nos una un poquito más de personas. Les agradecemos como tener muy en cuenta esta información inicial de esta diapositiva. La idea es que, por favor, durante la presentación, pues apagar de pronto el micrófono y el video. Pueden hacer las preguntas también por el chat, aunque al final vamos a tener también, obviamente, el espacio de respuestas que también pueden abrir el micrófono para hacerla. Las memorias de este webinar quedan disponibles en nuestra página web www.gayasa.com en los próximos días y también en nuestro canal de YouTube. Aquí en este canal pueden encontrar todas las webinars que hemos realizado. Bueno, aquí, pueden encontrar aquí en YouTube todas las presentaciones de Gaia que hemos realizado pues por webinar. Les recuerdo, los webinars se hacen todos los jueves a las 4 de la tarde en diferentes temas. Los invitamos también para que nos escriban y nos cuenten qué quieren saber, ¿cierto? ¿Qué temas quieren que les hablemos? Y también para cualquier inquietud, pues nos pueden como contactar para el tema que vamos a dar hoy de licenciamiento o cualquier tema que ustedes requieran. Aquí les vamos a dejar también nuestro correo electrónico para cualquier cosa que de pronto necesiten. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Isabel Cristina Alzate. Yo hago parte del equipo de Gaia Servicios Ambientales. Soy la coordinadora de la unidad ambiental y hoy les traemos un tema, digamos que es muy importante para poder que el país cumpla metas y podamos tener, digamos, como muchísima información y sobre todo temas de protección al medio ambiente en cuanto a actividades que puedan ser muy impactantes en el país. ¿Cierto? Entonces, les recuerdo, las preguntas las pueden ir escribiendo en el chat y al final también pueden abrir el micrófono, que ahí vamos a hacer, vamos a darle respuesta a lo que más se pueda, ¿vale? Entonces, vamos a dar inicio con la presentación. El licenciamiento ambiental en Colombia es, digamos, lo que vamos a tratar hoy. La idea es que hagamos un paso, digamos, nos toca hacer un paso un poco rápido porque de todas maneras eso es un tema que tendríamos que tomar casi que capítulo por capítulo para el desarrollo. Pero la idea es que entendamos cómo se puede abordar un licenciamiento, porque si bien nosotros vamos a encontrar que hay términos de referencia, que hay una cantidad de guías que nos llevan a poder elaborar un buen estudio de impacto ambiental para obtener una licencia ambiental. Yo lo llamo como que siempre hay un detrás de cámaras de esto que no lo dice la norma muy específica, pero que para poder llegar a un buen estudio, pues vamos a necesitar hacer ciertas acciones para asegurar esto, que no nos falte ninguna
ningún documento, de que sí abarquemos las instituciones que nos deben certificar diferentes componentes, ¿cierto? Entonces, la idea es contarles más bien también muchas claves que nunca se les vaya a pasar, ¿cierto? Y un poquito de historia como de licenciamiento en Colombia. Bueno, pero primero, yo sé que aquí hay gente que trabaja ya en licenciamiento, temas que también están haciendo ya en temas de seguimiento, pero vamos a hacer como un repaso porque también sé que hay estudiantes eh, que les puede servir mucho como el detalle. Entonces, ¿qué es el licenciamiento ambiental? En Colombia, ¿cómo se define? Esto es una autorización que permite simplemente que los proyectos que tengan obras o actividades que puedan producir algún deterioro grave y que tenga el aprovechamiento de recursos, independiente que sean renovables pues, y no renovables, digamos, en el medio ambiente, y que se vayan a generar cambios y modificaciones considerables y notorias al paisaje, pues digamos que eso es lo que tendría que ser como una licencia. Una licencia es no más que esta autorización que nos permita hacer como los trabajos adecuados y que vayan acorde con, sí, de alguna manera como con la naturaleza, ¿cierto? Que la tengamos en cuenta para evitar, digamos, los impactos significativos. Bueno, esto es un instrumento de coordinación, planificación y prevención que viene desde la Constitución, ¿cierto? Y que digamos que ayuda a que se tenga una protección de los recursos naturales, que haya una conservación de áreas de especial importancia ecológica, si así lo fuera, por prevención y control también de deterioro y por una función ecológica de la propiedad, ¿cierto? Digamos que esto es como lo que nos indica más también el decreto 1076 de 2015 y digamos que es lo que comprende lo que es una licencia ambiental. ¿Listo? Entonces, ¿qué incluye? ¿Qué incluye la licencia? Vamos a ver. La licencia. ¿Durante cuánto, qué incluye y durante cuánto tiempo se puede obtener una licencia? ¿Cierto? Entonces, cuando yo tengo ya una resolución, digamos que me entregaron una licencia, ¿qué incluye? Pues esta va a tener los permisos y las No se ve la autorizaciones. diapositiva. ¿No se ve la diapositiva? No, señora. ¿Alguien más no la está viendo? No, desde hace rato está ahí lo de la Varias información. Yo personas han tampoco. dicho que no se ve. ¿Y la están viendo ya? Ahora sí. Listo. Perfecto, gracias. Bueno, entonces hablamos pues del tema de qué es una licencia, que es un tema que es una autorización, que incluye la licencia pues y durante cuánto tiempo. Bueno, cuando una ¿Cuál era empresa, la primera diapositiva? ¿Te puedes volver? O sea, cuando empezaste a hablar, ¿esa era la vale, primera o hay otra antes de esa? sí, no, empezamos a hablar qué es el licenciamiento ambiental en Colombia, ¿cierto? De que parte de que esto es simplemente que es una autorización que permite como ejecutar los proyectos que tienen vinculados digamos, el tema de recursos naturales y que de alguna manera pues la actividad pueda generar algún deterioro, ¿cierto? Más adelante vamos a hablar muy específicamente cuáles son las actividades que por norma digamos que tienen. Y yo les agradezco los que tienen el micrófono, quien tiene el micrófono abierto, si lo puede cerrar un momento, por favor, ¿vale? Entonces, es un instrumento pues de coordinación y planificación que se tiene como les venía pues como contando, que ayuda pues como a temas de protección de recursos naturales, de conservación de áreas, de prevención y control y de función ecológica de la propiedad. ¿Qué incluye la licencia? Cuando se obtiene una licencia, entonces, esta autorización incluye permisos, autorizaciones para qué? Para concesiones de agua, permisos de vertimiento, permisos de emisiones si se requieren, ¿cierto? La obtención de recursos, ya sea el tema forestal, ¿cierto? Entonces, digamos que la licencia incluye todos los permisos. No es que yo hago la licencia y luego voy a empezar a pedir los permisos, ¿cierto? Desde el principio se debe tener muy claro cuáles son los recursos que se van a requerir. Obviamente que si después de que el proyecto es licenciado se va a requerir un permiso adicional,
sí digamos que va a ser necesario hacer modificaciones, por eso lo miramos un poco más adelante. ¿Listo? Entonces, ¿lo otorga quién? Una autoridad ambiental competente, también lo vamos a mirar ahorita, quiénes son los que otorgan una licencia ambiental y esto por cuánto tiempo lo dan, por toda la vida útil del proyecto. ¿Listo? Entonces, si tengo un parque solar donde me dieron una vida útil o la concesión o lo que tenga por 50 años se va a dar la licencia, ¿cierto? Se debe contemplar como esto, debe cumplir con todas las fases de construcción, montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, restauración. Es decir, la licencia debe contemplar cada uno de estos. ¿Listo? Le voy a pedir un favor a quien tiene el micrófono abierto, si por favor lo puede un momento. eh, a José Moreno y a Pedro sí les agradezco si de pronto cierran el micrófono para que no nos genere por acá un poco de ruido. Entonces, cuando yo recibo esa licencia, ¿cierto? Cuando yo ya tengo el documento, una resolución, esta me va a hablar claramente cuáles son los permisos que me están otorgando. Entonces, aprovechamiento forestal, me va a indicar qué volumen yo puedo tener comercialmente, qué volumen yo puedo eh, manejarlo desde el punto de vista para el proyecto mismo, incluso para manejo con la comunidad, si tengo concesión de agua, cuánto, si tengo permisos de emisiones, me va a indicar, ¿cierto? Pero también la licencia me va a decir, pues obviamente el tiempo, me van a hacer posiblemente requerimientos, o sea, la licencia yo la puedo obtener y además me deben hacer requerimientos que pueden ser mínimos y entre otras consideraciones, pues. Pero es muy importante que tengan en cuenta que esto es como lo que contiene. Ahora, en cuanto a norma, esto es clave, ¿cierto? Cuando uno se acerca a realizar un estudio de impacto para obtener una licencia, digamos que lo primero que uno tiene que tener muy claro es la evolución de la normatividad y siempre tenemos la duda de cuál es el último eh, decreto que aplica, porque aquí vamos a ver que obviamente han surgido muchos decretos y mucha normatividad, entonces es muy bueno tener claro qué es lo que está ahora. ¿Listo? Entonces, les voy a contar un poquito de historia. Digamos que por allá en 1829, y ya se hablaba un poco de licencia, ¿cierto? Había un decreto que era el 3107, y aquí en Colombia se hablaba pues que más era aprovechar madera, pero ¿en qué? En predios baldíos o del Estado, ¿cierto? Estos predios que alguien quisiera ir a aprovechar madera, pues debía tener o una licencia que se le otorgara el gobernador. ¿Listo? Entonces, esa era la autoridad ambiental en ese momento, no se especificaba bien qué era una licencia y no se daban ni términos ni qué era, simplemente ir a solicitar un permiso. Luego viene en el 79 la ley novena, bueno, no, antes había llegado el 2811 del 74, el Código Nacional de Recursos Naturales, y aquí ya empieza a definir expresamente el concepto de licencia, ¿cierto? No se expresaba muy bien el concepto de licencia, pero ya aquí ya se hablaba de una serie de condiciones y requisitos que se deberían entregar al momento de obtener una licencia, ¿cierto? Entonces, aquí ya se empezaba a hablar un poquito más concreto. Ya luego en la ley 9 del 79, ya lo que hablan es un tema de aplicación de plaguicidas, pero lo hablan muy desde el punto de vista de las autoridades sanitarias. Sin embargo, se tenía muy en cuenta porque los lugares que manejaran plaguicidas pues debían tener una licencia que considerara temas ambientales. Luego, la ley 99 pues del 93, digamos que entre estos habían pequeñas modificaciones, salían algunas cosas, pero ya en la ley 99 del 93, digamos que esta es ya la que le da fuerza, ¿cierto? Y ya dice, bueno, ya vamos realmente a definir qué es una licencia ambiental. Y no solamente qué es, sino a quién hay que presentársela, cómo hay que presentársela, y ya se hacen pues como modificaciones considerables y notorias a temas de paisaje y qué se requiere pues en una licencia. Después de la ley 99 del 93 a hoy, digamos que han habido 18 disposiciones normativas, es decir, han salido decretos, resoluciones, que entre ellas se han ido derogando, digamos, para llegar a lo que hoy, pues a 2021,
es como lo que nos puede compilar o lo que hoy podríamos ir a revisar y decir, listo, ¿qué es lo que yo tengo que aplicar ahí como norma? Entonces, todos saben que el decreto 1076 de 2015 es nuestro decreto compilatorio en temas ambientales, ¿cierto? Entonces, cuando uno llega a este decreto va a encontrar un numeral por allá, el 2.2.233, ¿cierto? Que son larguitos. Nos va a hablar de qué es una licencia ambiental, ¿cierto? Ya va a describir. Y obviamente nuestro decreto compilatorio nos va a llevar y nos va a sumergir realmente a los decretos o las resoluciones, pues que nos pueden dar el detalle de lo que tenemos que hacer. Entonces, después de este sale uno muy importante, pues digamos que ya antes de este había otros, pero digamos que el 2820, que llega en el 2010, nos dice que ya una licencia, cuáles son las actividades, realmente nos viene hablando claramente sobre todos los procesos que se deben realizar en una licencia, pero este también ya fue derogado para que finalmente en el 2014 pues, nos llegue el decreto 2041 de 2014. Ese es el decreto que hoy tenemos vigente para el tema de licencias ambientales. ¿Listo? Entonces, digamos que el decreto es un decreto que cuando uno lo abre desde lo ambiental para nosotros los técnicos, nos da la línea de qué es lo que hay que hacer. Es decir, esto es muy importante. Para nosotros los técnicos, la norma, yo siempre lo dejo muy claro, es que nosotros con este tipo de normas no tenemos que interpretarlo, tenemos que cumplir lo que dice este tipo de normas porque es quien nos trae las consideraciones técnicas y ahí no tenemos como, digamos, mucha discusión para que tengamos que argumentar, ¿cierto? Entonces este decreto ya viene y nos habla específicamente, bueno, usted tiene una actividad, ¿en qué cantidad? ¿Qué cantidad va a generar? ¿Qué cantidad va a explotar? Y con esto ya entonces nos define, bueno, entonces, ¿quién le va a dar a usted la licencia? Usted tiene que ir a la ANLA, tiene que ir a una corporación, a una CAR, o tiene que ir a un gran centro urbano o a los otros definidos por la norma, ¿cierto? Ya esto nos va diciendo, nos cuenta claramente cómo se modifica una licencia, cuándo hay una modificación de una licencia menor y mayor, ¿cierto? Quienes quieran trabajar el tema de licencia, ese es el que hay que leerlo todo con todos sus parágrafos. ¿Por qué es importante los parágrafos? Porque del decreto anterior, que era el 2820, digamos que los cambios no es que sean muy significativos al 2041, sino que generan unos parágrafos donde le dan funciones muy específicas a las corporaciones autónomas o a las autoridades ambientales. Y lo que nos trae es el área de influencia, ¿cierto? Ya se sumerge un poco más en el área de influencia y empieza a definir y decir, bueno, esto es lo que hay que tener muy claro, ¿cierto? Sin embargo, esta parte también ya cambia un poco que ahorita les voy a mostrar. En el 2014 sale, entonces digamos que esa área de influencia que teníamos en este momento se trabajaba de una manera con una guía también de definición de esta área de influencia, que también hoy está derogada, que ya vamos a mirar entonces cuál es la otra. Lo que hay que tener en cuenta es que el decreto nos da la línea, pero además nos arroja los instrumentos que nos van a ayudar a desarrollar cada parte de la licencia. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces aparece la guía para la inclusión de análisis de costos-beneficios de la matriz multicriterio para la selección de alternativas de diagnósticos ambientales de alternativas. Es decir, puede que este no sea una norma, pero digamos que el decreto, como ya me está hablando a mí, hey, usted posiblemente entre su actividad tenga que realizar un diagnóstico ambiental de alternativas. Ahora, ¿cómo lo hago? Hay una guía. Esta guía entonces está disponible, digamos que si usted lo busca en la ANLA, si lo busca en las páginas pues ambientales en el ministerio, pues lo va a encontrar. Otra guía que sale en el 2018 actualizada de área de influencia es la guía para la definición, identificación y delimitación del área de influencia. Esta, digamos, que sale y se vuelve, digamos, la parte crítica, o yo diría que personalmente desde la experiencia les digo que la definición del área de influencia es clave, ¿cierto? Si yo tengo un área de influencia preliminar, porque se define una preliminar inicialmente, es casi que el éxito de un buen estudio de impacto ambiental, porque ahí es donde yo voy a hacer todos mis estudios de agua, de aire,
es donde realmente yo voy a decir, hey, en esta área es donde los impactos es que van a suceder. ¿Listo? Entonces es muy importante, esta guía hay que leerla, hay que entenderla muy bien. Bueno, otras que salen es la metodología en general para elaboración y presentación de estudios ambientales. Esta también es, digamos, un documento. Esta metodología es obligatoria para nosotros. La metodología es la que me dice cada ítem realmente que tiene, que me ayuda a desarrollar los términos de referencia que están, ¿cierto? Entonces, la metodología es otra que es clave. Los documentos, estos documentos igual los van a encontrar en red, también les podemos enviar los links para que los tengan, sobre todo los actualizados. Y también por acá tenemos lo que es la resolución 1428, por la cual se modifica pues unos artículos de la resolución 256, que es la actualización del manual de compensaciones ambientales, ¿cierto? Que también hace parte de uno de los capítulos de la licencia ambiental. Entonces, esta también me da unas herramientas para yo poder hacer muy bien el tema de compensación, ¿cierto? Si bien no son normas, digamos que es la forma en que nos ayudan técnicamente para poder estandarizar un poquito la forma de presentar los estudios. ¿Qué otra herramienta tengo? El modelo de datos geográfico de la resolución 2182 de 2016. Bueno, esta, digamos, es la muy conocida geodatabase que hay que entregar de la licencia y que este es como el pilar de las licencias. ¿Por qué? Porque las mismas autoridades ambientales casi que es lo que tienen en cuenta para seguir haciéndole seguimiento a la licencia. Incluso las autoridades que nos dicen, lo que esté en la geodatabase son los datos que voy a tener en cuenta. Lo que esté en el documento casi que ni nos van, puede que ni nos pidan aclaración, pero lo que vaya en la geodatabase va a ser lo que se va a tener en cuenta. Ahora, clave, casi que el 90% de las databases, sobre todo la ANLA, las devuelve porque no están bien elaboradas, porque se dejan campos sin llenar, ¿cierto? Porque hay información faltante y no se justifica. Entonces, el modelo de datos geográficos es clave para poder realizar una muy buena database, bajar todos los documentos y las bases que tiene la ANLA, pues que es quien hace como esta regulación, pero que igual hay que presentar la database con todas las corporaciones. Y también otro de las herramientas que tenemos y clave es la participación de las comunidades. Esto nos lo define también el decreto 1076 y nos dice pues que se debe informar a las comunidades el alcance del proyecto. De hecho, todos los proyectos pues tienen un capítulo de la parte socioeconómica que debe ser trabajada, digamos, muy cuidadosamente y muy responsablemente. Yo siempre les digo que este capítulo de la parte socioeconómica ha tenido como un historial como de dejarlo mucho de lado, por considerar que a veces las comunidades no reciben bien un proyecto. Nosotros hemos encontrado desde Gaia que más bien es que si las comunidades no se informan correctamente y no se les dice realmente qué es un proyecto y cómo impacta realmente la comunidad, ellos no entienden por qué van a llegar estos proyectos allá, ¿cierto? Y sabemos pues que ahora las comunidades son líderes y los medios de información y ya digamos que hay muchos medios por lo que se informan y saben como de impactos y actividades que pueden ser muy nocivas. Entonces hay mucha responsabilidad al momento de hacer esto. Y no solamente creo que las comunidades han ganado tanto, que incluso las autoridades ambientales a este capítulo le ponen el ojo, ¿cierto? El ojo para mirar si sí se socializó, cuál es la percepción de la comunidad que tiene con el proyecto, si quieren ese proyecto, ¿cierto? Porque también se les vuelve a ellos un tema de doble filo, porque empiezan requerimientos, porque empiezan las quejas, entonces digamos que el tema de participación de las comunidades es tan clave como la geodatabase, ¿vale? Es tan clave como eso. Bueno, también tenemos el manual de seguimiento ambiental de proyectos, que este es el que ya tenemos que tener muy claro, pues cuando ya tengamos la licencia, ¿cierto? Porque ese es el que tenemos que saber que hay que presentar un informe ICA y los demás, pues, seguimientos que hacen las autoridades ambientales. Bueno, ahora los términos de referencia. Esta herramienta, esto es clave, ¿cierto?
¿Por qué? Porque los términos de referencia que yo, pues, que voy a tener, pues son los que yo voy a desarrollar de acuerdo a la actividad. Pero esto vamos a hablar un poquito más ahora. Otro que sale nuevo el año pasado es el listado de impactos ambientales del Minambiente. Esta es una herramienta que es muy práctica, se la recomiendo. Esta la saca el ministerio precisamente porque a la hora de ir a evaluar un impacto lo describimos de diferentes maneras. Casi que si nosotros decimos mi impacto es, no sé, contaminación del agua, pues la descripción del impacto no es precisa, o yo la hago de una manera, otra empresa la hace de otra manera, y la autoridad ambiental la interpreta de diferentes formas. Entonces este listado que me está haciendo, me está diciendo, venga, si su impacto es contaminación en el agua, siempre lo va a escribir de esta manera, ¿cierto? Entonces el listado de impacto nos ayuda mucho también a hacer un poquito el estudio de impacto más fácil para que las autoridades ambientales pueden hacer las aprobaciones de manera más práctica, ¿cierto? Entonces, el objetivo de esta diapositiva es mostrarles sobre todo que a partir del decreto 2041-2014 tenemos unas herramientas, estas no son todas, pero les digo que pueden ser las principales. Son el foco, las que ustedes sí o sí, quien haga un estudio de impacto se las tiene que saber que existe y que son las que deben seguir, ¿vale? Entonces, esta es clave. Bueno. Ahora vamos a hablar un poquito ya de que a quién le vamos a solicitar la licencia, ¿cierto? Si yo tengo un proyecto, ¿a quién? ¿A quién le voy a presentar mi licencia? Porque es a quien le voy a tener que hacer las solicitudes de términos de referencia y de otras solicitudes, ¿cierto? Entonces, son la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, las corporaciones autónomas regionales, los grandes centros urbanos, distritos de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, y otros que se hayan definido por temas de norma o porque algunas corporaciones pueden delegar sus funciones a a municipios que muestren como la capacidad, ¿cierto? Pero eso ya son temas muy específicos. Bueno, cuando yo voy a iniciar una licencia, este es el que yo diría que hay que mirar antes, muy clave, cuando yo voy a iniciarla, ¿cierto? Entonces, si requiere una licencia ambiental, ¿cómo sé yo si mi proyecto la requiere? Pues yo tengo que ir al decreto 2041, que es el que me va a mostrar un listado, así como yo se los estoy mostrando. Aquí les pongo un ejemplo, por ejemplo, del sector eléctrico, ¿cierto? Aquí hay de todo, del sector minero y van a ver de muchas actividades. Entonces, por ejemplo, en el sector eléctrico, aquí les pongo tres ejemplos. Dice, centrales generadoras, ¿cierto? Entonces, quienes tengan una generación mayor o igual de 10 megawatts o menor de 100, eso lo va a otorgar las corporaciones autónomas regionales o los otros que les hablé, ¿cierto? Mientras que las centrales generadoras mayores o iguales, ojo con esto, mayor o igual de 100 megawatts, lo otorgará la ANLA. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un parque solar y mi parque va a generar 99,9, a quien yo le debo solicitar mi licencia es a las corporaciones autónomas, no a la ANLA. ¿Listo? ¿Qué pasa con esto? Porque les quiero ser clara, porque nosotros en Gaia en varias ocasiones se nos han acercado algunas empresas y nos dicen, yo tengo una generación de 50, pero yo no quiero hacer mi solicitud con una corporación, yo la quiero hacer con la ANLA. Eso no es a discreción de con quién yo quiera solicitar la licencia. Eso depende de la norma, quién me lo diga, ¿cierto? Por la capacidad de generación, de producción, de extracción, que el decreto es muy concreto con eso. Entonces, primero tengo que ir al decreto y ubicarme mi actividad y mirar cuál es mi capacidad, qué es lo que yo voy a generar, y aquí me va a decir entonces con quién me voy. ¿Listo? Eso tiene que ser muy claro. Aquí les pongo otro ejemplo, líneas de transmisión. Bueno, ¿qué pasa con si yo tengo una central generadora que también hay centrales menores de 10 megawatts, como en este caso, que me dicen es entre 10 y menor de 100? ¿Qué pasa si yo tengo una de 6 megawatts, que también lo hay? Pues no requiere licencia ambiental. No la requiere. ¿Qué requiere? Requiere tramitar todo el tema de sus permisos, una concesión, un permiso de vertimientos, pero ya de forma individual. Muchas veces las corporaciones pueden pedir un plan de manejo que sea muy simple, simple, pero que contenga el tema de los permisos. ¿Listo? Entonces,
para que se tenga en cuenta, porque en líneas de transmisión ocurre lo mismo. El permiso está, o la licencia se otorga para entre 50 y menores de 220 en temas de las corporaciones, y líneas de transmisión mayores iguales a 220 ya serían la ALA. Entonces, para que eso lo tengan muy en cuenta de cuando yo realmente sí necesito una licencia, y eso me lo define el decreto, no me lo define. Y cuando uno escribe a la corporación a preguntarle, los van a enviar al decreto. ¿Listo? Para que eso quede muy claro. Bueno, cuando yo ya sé a quién, bueno, yo ya sé que voy a presentar la licencia a una CAR, a una corporación. Entonces, yo que voy, ya en qué sigue, qué sigue. Desde la experiencia les vamos, es esta diapositiva, ¿cierto? Entonces, cuando a nosotros nos llega una solicitud y vamos a hacer una licencia, yo siempre le pregunto al cliente, venga, usted ya tiene su certificado de uso del suelo. Entonces me dicen, ¿para qué? ¿Por qué? Porque primero es importante que usted sepa si esa actividad realmente sí se permite en esa zona. Porque muchas veces llegan, envían, deme una cotización para una licencia ambiental, listo, un estudio de impacto ambiental. Nosotros lo cotizamos y vamos a iniciar actividades y resulta que ni siquiera el suelo es compatible, ¿cierto? Entonces, no, ahí no se puede realizar, ¿cierto? Entonces, es lo primero, recuerden, si ustedes están en la empresa o llegan a una empresa donde dicen, bueno, vamos a iniciar un proceso de licenciamiento, lo primero que se debe solicitar es un certificado de uso del suelo, ¿vale? Si la actividad se permite, vale. Entonces, esto es como chuleado, seguir adelante. Y también es enviar un comunicado a la autoridad ambiental, a esa autoridad ambiental que es quien te haría la licencia, y consultarle si tiene más restricciones, ¿cierto? Aparte, listo, yo ya sé que tiene uso del suelo, el uso del suelo lo permite, le va a preguntar a las corporaciones si hay alguna otra restricción. Si de pronto es un distrito de manejo integrado, si de pronto tiene una restricción como es un área que hace parte de un parque natural, ¿cierto? Entonces, digamos que a ellos les podemos preguntar eso para tenerlo de forma oficial. ¿Por qué les digo oficial? El geoportal de la ANLA también me da esta información. Esta imagen que yo les pongo aquí es del geoportal, que es muy práctico. Yo se los recomiendo muchísimo cuando estén inicialmente viendo esa prefactibilidad, porque lo que yo les estoy mostrando en esta diapositiva es la prefactibilidad ambiental que yo debería tener muy clara antes de yo iniciar los estudios de impacto. Entonces, si yo tengo mi proyecto, el geoportal me permite introducir coordenadas. Entonces, yo entro por acá, esto tiene un video que es un video que me permite, me explica súper bien cómo ingresar las coordenadas. Yo ingreso coordenadas, él me deja ubicar mi proyecto y me deja elegir. Dígame dónde, qué restricciones tiene de cualquier tipo, dónde, si esa zona hay más licencias otorgadas, ¿cierto? Para mirar si hay transposición de permisos y de estudios de impacto. Entonces, esta herramienta es muy buena, el geoportal, porque me permite mirar qué hay en la zona de mi proyecto, hacer una evaluación de si esa zona tiene restricciones ambientales. Ahora, porque tengo una restricción ambiental no quiere decir que yo no pueda seguir con mi proyecto. Diferente al certificado de uso del suelo. Si el proyecto del suelo no permite ese tipo de actividad y no hace parte de un plan parcial del POT, del EOT, del que corresponda, ahí sí no se puede. Pero si el uso del suelo permitiera, pero yo tengo un área con una restricción ambiental, yo sí podría hacer un proyecto. ¿Por qué? Porque aquí va el punto número 3, porque se podría solicitar una sustracción de área, ¿cierto? Esto se da, obviamente, para zonas como un distrito de manejo integrado, que no está mi actividad definida, pero digamos que yo la puedo solicitar bajo ciertas, eso también tiene una norma. Esta norma, digamos que es muy clara. Cuando una sustracción sí es viable es cuando posiblemente la actividad que yo realizo sea para el bien de la comunidad, ¿cierto? Es decir, un tema de servicios públicos, ¿cierto? Yo puedo justificar un parque solar, una pequeña central hidroeléctrica, porque hace parte de servicios públicos para la comunidad, ¿cierto? No todos. Si yo tengo no sé, un tema de explotación minero que es privado, la sustracción no le aplica, ¿cierto? Porque no es un tema
de beneficio público. Entonces, ahí hay que hacer un análisis un poco más exhaustivo. Sin embargo, las sustracciones es simplemente decir, yo sé que esta área es protegida, es un distrito de manejo integrado, mire que mi actividad es una actividad que puede estar contemplada como beneficio común. Entonces solicito la sustracción y para esta sustracción hay unos términos de referencia, ¿cierto? Hay que entregar un estudio, una solicitud para esta sustracción y se llena, digamos, se desarrollan los términos de referencia y generalmente los mismos términos lo permiten que sea con información secundaria, ¿vale? Entonces, digamos que no vamos a entrarnos al detalle de cómo se hace una sustracción porque esto sería, digamos, tema solamente para un webinar aparte. Entonces, digamos que hay un tema con la sustracción, ¿cierto? Y es que si esa zona además tiene comunidad y que procede consulta previa, ya sea porque hay una comunidad indígena, afro, rom, eh, bueno, raizal, que son las comunidades que tenemos nosotros en Colombia, ya se tuvo que haber hecho la consulta para poder entregar la sustracción. Entonces es un proceso, digamos que es largo, es un proceso que requiere pues de un manejo legal y ambiental bien profundo. Y cuarto, que es clave consultar si hay procedencia o si procede consulta previa en esa zona. Puede que sea una zona que el certificado de uso del suelo lo permita, puede ser que la autoridad ambiental me diga, ay no, ahí no hay ninguna restricción ambiental, su actividad la puede realizar y yo no tenga que realizar sustracciones, pero puede que haya una comunidad cerca, que sea una comunidad que esté registrada y que requiera que realicemos consulta previa. Recuerden que la consulta previa solamente procede en Colombia, pues para las comunidades que ahorita les mencionaba, ¿cierto? Para la sociedad civil, pues común, no hacen consulta previa. Eso es un tema normativo, ¿cierto? Porque Colombia pues tiene el convenio interna de la OIT 070, que quien quiera profundizar un poco más en este tema, porque este también sería un tema único para uno o dos webinars, ¿cierto? Entonces, los invito para que se acerquen de pronto a para que tengan un poco más de conocimiento. Es decir, estos 4 puntos que yo les estoy diciendo, yo siempre lo llamo el tras de cámara del estudio de impacto. Si usted tiene claro cada uno de estos 4 puntos, usted sabe cuánto se va a demorar, cuánto le va a costar. ¿Listo? Un estudio de impacto. Y si realmente esa actividad sí se puede licenciar. Entonces, para que se tenga muy en cuenta que antes de iniciar cualquier cosa, antes de usted mirar a quién va a contratar o antes de realizar el estudio de impacto, estas 4 cosas no las vaya a dejar de hacer. Bueno, entonces, listo. Yo ya pasé la diapositiva anterior. Yo me voy a parar en que digo, listo, yo puedo, el lugar lo permite, yo puedo hacer, mi actividad está permitida, puedo hacer, no tengo que hacer o posiblemente tenga que hacer consulta previa, pero entonces voy a ponerme en la situación de que ya puedo hacer mi diagnóstico, puedo hacer mi estudio de impacto. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Yo tengo que escribirle a la autoridad ambiental competente que yo ya sé quién es la que me va a otorgar la licencia, ¿cierto? Porque ya lo vimos en la diapositiva atrás. Entonces, yo tengo que escribirle un comunicado y no es llamar, no es preguntarle a un amigo, eso tiene que ser oficial. Tengo que hacer un comunicado oficial por Vital, que en la mayoría de las corporaciones ya lo están utilizando, que ahorita les voy a hablar un poquito de Vital, que es la plataforma por donde se hacen las consultas y los pagos. Les tengo que solicitar tengo que solicitar que me indiquen si mi proyecto requiere diagnóstico ambiental de alternativas. ¿Listo? Esto es antes del estudio de impacto ambiental. Entonces, ¿para qué sirve el diagnóstico? Permite evaluar y comparar ambientalmente las diferentes opciones para la ejecución de un proyecto. Por ejemplo, yo tengo un parque solar y yo tengo tres rutas para mi línea de transmisión, ¿cierto? Entonces, yo podría evaluar 3 rutas diferentes y poder mirar de esas 3 rutas y hacerles el estudio o tendría que hacerles un estudio para mirar cuál de esas, digamos que puede generar más impactos. Esa es una forma resumida de eso.
yo le entrego eso a la autoridad ambiental y ellos me definen cuál línea. Pero eso es cuando ellos me dicen, sí, me tiene que entregar diagnóstico ambiental de alternativas. No todas las actividades ellos nos van a decir que sí, porque en ocasiones no hay más alternativas o hay varias alternativas, pero las alternativas que se presentan, las tres son muy similares y generan o pueden manejarse de la misma manera. Entonces, lo primero se escribe y por medio de Vital o se verifica cuál es el medio por el cual la autoridad ambiental está recibiendo la información, se solicita el pronunciamiento si se requiere diagnóstico ambiental de alternativas. Esto tiene un costo. ¿Listo? Esto se le debe pagar a la autoridad ambiental. Muchos clientes nos dicen, pero ¿cómo así? Yo tengo que pagarle para que me conteste una carta que me diga sí o que me diga no lo requiere. Sí, esa es la norma. Hay que pagar. ¿Cuánto hay que pagar? Pues resulta que las autoridades ambientales pues tienen las tablas para hacer costos. Yo les cuento que nosotros solamente por hacer una consulta sí hemos tenido proyectos que pagan 20 millones solamente para que nos den una respuesta, 40 millones, 50, para que nos digan si lo requiere, no lo requiere. Listo, no es para que nos evalúen todavía el diagnóstico. ¿Qué pasa cuando ellos me dicen, listo, usted tiene que presentarlo? Entonces se debe adelantar todo el estudio, ¿cierto? Que debe ser preliminar y ese primero es aprobado para que usted luego entregue el estudio de impacto. Listo, y ellos le definan cuál es la alternativa que usted va a evaluar, y a esa es la que se le va a hacer el estudio de impacto. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Ahora, si me dicen, no lo requiere, listo, entonces no voy a entregar ningún documento, tengo mi carta de soporte donde dice efectivamente que no tengo que hacer diagnóstico ambiental de alternativas. En este momento también digamos que la norma sale del decreto 2462 en el 2018 y elimina la exigibilidad del diagnóstico ambiental de alternativas para proyectos de exploración y uso de fuentes de energía alternativa, como energía eólica, solar, la geotermia, la mareomotriz, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un proyecto de estos, yo ni siquiera tengo que consultarle, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la norma ya salió. Ahora, ojo con esto, si yo tengo un parque solar y tengo una línea de transmisión, y la línea de transmisión requiere estudio de impacto porque tiene una capacidad de transmisión como la que ahorita les mostraba en las diapositivas anteriores que requiera estudio de impacto. Yo tengo que preguntarle a la autoridad ambiental si esa línea de transmisión requiere diagnóstico ambiental de alternativas. Así sea la línea de uno de estas alternativas de energía. Entonces, eso sí, tienen que tener mucho cuidado. Incluso nosotros tenemos una experiencia y es que tenemos un parque con una generación tal que nos da para una corporación, pero la línea de 220 con la ANLA. Entonces, nosotros, ¿qué nos toca hacer? Luego incluso de consultarles. Toca licenciar el parque con una corporación, con una CAR, y la línea con la ANLA, por las diferentes capacidades que tiene. ¿Listo? Entonces, es muy importante. A la línea hay que solicitar si se requiere diagnóstico. Bueno, entonces yo ya sé si tuve que presentarlo, lo presenté, me dijeron, listo, vas a escoger esto, vos vas a escoger esta opción del diagnóstico ambiental de alternativas para que adelanten el estudio de impacto. Listo, entonces ya lo tengo. Yo lo que tengo que hacer es un documento. El estudio de impacto es un documento básico para decidir sobre la viabilidad de los proyectos que requieren la licencia y es obligatorio pues para los proyectos que me defina la norma. Ahora, con el diagnóstico ambiental de alternativas, también la autoridad ambiental ya me dice algo, me dice, hey, ya te entrego términos de referencia. Listo, ya sí te digo cuáles son los términos de referencia que aplican. Aquí me gusta ser muy insistente. ¿Por qué? Porque muchos proyectos toman los términos de referencia porque un proyecto de alguien que yo conozco, esos son los que utiliza, porque entonces me meto a internet y bajo términos de referencia para una PSH. Y digamos que esto es muy delicado porque dentro de los documentos para yo entregar en mi estudio de impacto es tener la carta donde se me entregan o me dicen cuáles son los términos. Eso lo están pidiendo últimamente.
En ninguna parte ustedes van a encontrar que diga eso, que debe tener como una carta donde esté certificado que esos son los términos que le van a aplicar, pero les digo que a nosotros ya incluso no lo piden, ¿cierto? Muéstreme. ¿Por qué pasa? Porque pasa que entonces muchos usuarios toman unos términos de referencia porque por algún motivo, pero resulta que a la hora de evaluarle la autoridad ambiental toma otros. Entonces van a encontrar cosas que no aplican o le devuelven el estudio de impacto y le dicen, qué pena señor, usted no aplicó los términos de referencia, así las variaciones sean mínimas en los términos. No, lo van a leer y le van a devolver el estudio. ¿Qué pasa si le devuelven el estudio? Usted radicó, usted hizo un pago por ese estudio de la licencia y simplemente le cierran el trámite. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos términos de referencia, que se los entreguen oficiales. Sí, que es que la autoridad ambiental se demora mucho. Sí, la autoridad ambiental en muchas ocasiones puede que se demore para contestar. Yo sé que los estudios de impacto para los parques solares es los TR014. Listo, yo voy trabajando con ellos mientras ellos me lo dan oficialmente. Entonces, eso, otro datico muy clave para que no dejen de hacer. Bueno, ese estudio de impacto ambiental, ¿qué es lo clave? Ese plan de manejo ambiental. Ahorita les voy a contar, obviamente, qué contiene un estudio de impacto por lo general, porque igual eso va a depender de mis términos de referencia, pero en sí tienen unos numerales muy similares, solo que ya el contenido es el que va a variar un poco sobre qué tan profundo o no. Entonces, el plan de manejo ambiental, ¿cierto? Son medidas y actividades orientadas a prevenir, mitigar, corregir. Es decir, lo que yo voy a hacer después de que evalué mi actividad me genera estos impactos los voy a manejar así, le voy a dar esta inversión con estos profesionales, en este tiempo lo voy a hacer. Y eso es lo que voy a reportar luego en el seguimiento de mi licencia. Entonces, el plan de manejo tiene que ser práctico, tiene que ser real, no puede ser algo que yo ponga porque creo, sino que le funcione a la empresa ese plan de manejo, que no vaya a meter yo a la empresa en un proyecto que no lo entienden o que ellos no funcionan así. Entonces es algo que debe ser muy concertado, que sentarse con la gerencia si es necesario, decirle, vea, el plan de manejo es este, para que sea aprobado. Entonces es muy importante eso. Bueno, para ser parte de LEIA como un instrumento de manejo y control para proyectos que se encuentran amparados también por un régimen de transición también, ¿cierto? Los planes de manejo son muy solicitados también por diferentes autoridades ambientales para ellos tener como una guía también para hacerlo y aplica pues como para otro tipo de actividades, pero eso lo podríamos hablar luego en otro espacio. Bueno. Entonces, también para esa licencia, ¿yo qué voy a necesitar? Pues si requería sustracción, yo puedo presentar mi licencia ambiental justo con la solicitud de sustracción de áreas si se requiriera, ¿cierto? Pero yo les recomiendo que cuando ustedes tengan que hacer una sustracción para poder ver si el sitio pueden desarrollar la actividad, no la presenten juntas. Es decir, la norma les permite presentar juntos la solicitud de sustracción y presentar el estudio de impacto. Pero ¿qué pasa? Si a usted le dicen, no, le negamos la sustracción, se hizo una inversión grandísima para hacer el estudio de impacto. Entonces muchas veces dicen, pero es que la sustracción tiene información muy parecida al estudio de impacto. Sí, tiene parecida, pero tiene cosas más a profundidad, son horas de profesionales. Entonces es mejor que primero presenten su sustracción y luego el estudio de impacto, ¿vale? Para que es como algo de la experiencia que ya sabemos, incluso las autoridades ambientales recomiendan casi siempre de forma verbal, no lo presenten juntos, si la norma lo permite, pero no lo haga porque digamos que se pueden perder muchos recursos. Y obviamente, para yo presentar mi estudio de impacto, ya si se requería una consulta previa por temas de comunidades, pues entonces esta ya se tuvo que haber surtido el trámite completo. Recuerden que la consulta previa la hace el Ministerio del Interior, ellos son los que definen los cronogramas con la comunidad y digamos que quien está solicitando, quien está, la empresa pues que está dueña del proyecto, pues realmente no va a manejar mucho el tema de agendas, de cómo se va a hacer, pero hace partícipe porque debe informar cuáles son los impactos, cuál es el proyecto, pero esa consulta ya tuvo que estar lista, ¿cierto? Muchas veces me preguntan, pero entonces, ¿cuánto tiempo se demora una consulta previa para yo presentar mi estudio de impacto ambiental? Una consulta previa que yo conozca y desde también la experiencia que tuve trabajando en corporaciones autónomas,
conocí licencias desde entre 2 y 5 años que se demoraban, ¿cierto? 2 años fue la más corta que me tocó y 5 años la que más se demoró en concertarse con la comunidad para que el proyecto pudiese avanzar y solicitar su licencia ambiental. ¿Listo? Entonces, recuerden, para yo entregar mi estudio de impacto ambiental, para yo radicarlo y que no sea devuelto, tiene que ser que yo ya tenga el pronunciamiento de que sí o no, que no necesite diagnóstico ambiental de alternativas, o que si sí lo requiero, entonces que tenga ya la alternativa aprobada, que tenga la sustracción si se requiere, mi consulta previa lista, y ahí sí puedo hacer la radicación, ¿cierto? Cuando yo radico el estudio de impacto, pues obviamente esto también va a tener otro costo aparte del diagnóstico. ¿Cuánto puede costar erradicación? Eso va a depender del monto del proyecto, ¿cierto? También como la factura cuando yo solicito que me digan si requiero el DAA. Entonces, eh, licencias que yo conozca, mmm, hay licencias que pueden costar, como les digo, puede ser tan variable como el valor del proyecto, 40 millones, 180 millones, 250 millones, solamente radical para que hagan el estudio, ¿cierto? Entonces, estos costos también hay una norma, digamos que hay formas de verificar el costo, más o menos cuánto puede ser, hay unas tablas que saca sobre todo la ANLA de cuánto puede costar una licencia, no es algo estándar, es algo que se calcula por temas de horas, y bueno. Igual por la plataforma de Vital, uno puede verificar con el monto del proyecto cuánto puede costar la licencia. ¿Listo? Entonces, esto es un dato que piden mucho la parte administrativa. Obviamente la gerencia quiere saber cuánto me va a costar solicitarla. Entonces, uno puede entrar a Vital ya con el usuario creado y la contraseña y poder hacer como una cotización porque realmente ellos la plataforma permite en el momento inmediato que yo ingrese la información darme un valor de cuánto cuesta. Bueno, entonces, listo. Yo ya voy a arrancar, yo ya suplí todo, ya voy a arrancar mi estudio de impacto, ya voy a elaborar el documento, ¿cierto? Cuando yo digo que voy a elaborar este documento, listo, entonces yo tengo que tener en cuenta que esto es un equipo interdisciplinario, ojo, es el ingeniero ambiental muchas veces no, él lo hace, ¿cierto? No, aquí necesitamos un geólogo, necesitamos del forestal, necesitamos del especialista en calidad de aire o quien haga los monitoreos, necesitamos un hidrólogo, todo esto para el medio abiótico, ¿cierto? Depende de dónde esté mi proyecto, yo voy a necesitar ciertos profesionales y lo que me requiera mis términos de referencia, ¿cierto? Entonces, en temas de ecosistemas, en el tema biótico y en el medio socioeconómico, obviamente voy a necesitar un profesional social para que me pueda adelantar pues todo el estudio, ¿cierto? Entonces, es clave, es importante que se tenga en cuenta que esto no lo hace un solo profesional, uno, al menos todos los estudios. Si un profesional puede compilarlo, puede organizar, que es lo que generalmente se hace, recoge la información de todos y hace la compilación, pero hay temas que son netamente especializados, entonces que tengan en cuenta que esto debe ser pues con un equipo. Ahora, los términos de referencia me va a definir también qué profesional necesito yo, ¿cierto? Entonces, dentro de los términos de referencia que yo les hablaba ahorita, acá les voy a mostrar unos términos. Ahí ven mi pantalla, un documento en Word, No, se está observando la presentación. la Sí, presentación. un gráfico, el gráfico. Listo. Bueno, aquí yo creo que ya deben ver entonces mi pantalla en documento en Word, Sí, ¿cierto? Bueno, sí, digamos que ya este es como un ejemplo que les traigo. Estas son como las consideraciones generales que tiene unos términos de referencia, ¿cierto? Que es lo que, listo, yo ya suplí todos mis pasos, yo ya sé que lo puedo hacer, ya tengo mis términos de referencia, me voy a sentar aquí a leérmelos muy bien,
cada uno de los numerales, porque aquí es donde me va a decir, vea, qué profesionales se van a requerir. Entonces, generalmente tienen la misma estructura. Como van a ver, vienen del numeral 1 hasta el 10, ¿cierto? Entonces, nosotros también siempre que les recomendamos, por favor, cuando usted vaya a hacer un estudio de impacto ambiental, hágalo con estos mismos numerales, desarróllenlo así. No se ponga a decir que generalidades va a ser el 1, que antecedentes va a ser el 3. No, hágalo tal cual, porque las autoridades ambientales generalmente lo que hacen es primero revisar mucho las tablas de contenido e ir comparando con los términos de referencia antes de ellos profundizar. Si ellos ven que les falta uno de los numerales, ellos lo que hacen es posiblemente, en muchas ocasiones pasa, es que lo devuelven porque está incompleto. O verifican que no sea que ese ítem no sea necesario, porque una cosa es clara y la norma lo dice. Los términos de referencia son una guía, pero si usted encuentra algo entre los términos y usted lo puede justificar técnicamente que no le aplica, eso puede ser así. Es decir, usted no lo tiene que presentar. Ahora, usted tiene que presentar características técnicas, sí o sí, del proyecto. Pero resulta que su proyecto, por algún motivo, usted puede justificar que, y además la zona no hay temas de contaminación, está tan aislado que no hay nada, usted no va a generar nada. Entonces, usted tiene que justificar muy bien técnicamente uno de estos ítems porque lo va a sacar. Pero no quiere decir que no le va a dejar el numeral. Entonces, usted digamos que no va a hacer por algún motivo, voy a poner cualquier ejemplo, hidrología. Entonces pone el numeral, pero aquí debe de escribir, este no se desarrollará, ¿por qué? Y da la justificación técnica. No se pueden omitir dentro del documento, pero no es necesario que usted los desarrolle todos, ¿vale? Eso es clave para que lo tengan en cuenta. Entonces, les quería mostrar ese simplemente porque para que vean cómo pueden encontrar una tabla de contenido de los términos de referencia y que tienen muchísimos componentes y que nos van a definir entonces cuáles son los profesionales que van a entrar a trabajar con nosotros a desarrollar cada ítem. Bueno, otra parte que por acá ya vamos terminando. Bueno, los ejercicios de participación ciudadana, que sí o sí tienen que tener muy claros, ¿listo? La audiencia pública ambiental, que se debe realizar también, es de participación en la toma de decisiones de las licencias ambientales, las consultas previas, obviamente, que es una herramienta que también les permite a las comunidades participar, también hay derechos de petición que se hacen al proyecto o terceros intervinientes, es decir, mientras la licencia incluso se esté realizando, alguien puede solicitar ser tercer interviniente porque siente que necesita que le den muchísima información sobre cómo se está desarrollando. Eso se solicita, lo solicitan a la autoridad ambiental y lo pueden negar o no. Es decir, si, no sé, alguien vecino quiere ser tercer interviniente porque quiere conocer el detalle de cómo se desarrolla la licencia, la autoridad ambiental evalúa si realmente está justificando algo que lo pueda impactar y que entonces toda la documentación que se genere a él le debe llegar una copia. ¿Listo? Entonces, esto es importante, no le tengan mucho miedo a los ejercicios de participación ciudadana. Generalmente en los proyectos esta es la parte que se habla de que es difícil, que se entorpece el proyecto, pero cuando se hace un muy buen manejo de eso, antes estos mecanismos de participación pueden potenciar que el proyecto funcione muy bien. ¿Listo? Entonces, es hacer un buen acercamiento y contarle a la comunidad realmente lo que se está haciendo. Bueno, el procedimiento de la licencia, como lo pueden ver, esto es más o menos lo que yo les he ido contando en esta horita, de qué pasa cuando tengo que hacer una cosa y otra. Sin embargo, yo les dije que hay cositas que aquí no están, pero que hay que hacerlas, ¿cierto? Hay que solicitar ciertos documentos para usted estar seguro que su proyecto sí lo pueda licenciar, pero aquí no va a aparecer. ¿Listo? Entonces, el procedimiento de licencia ambiental que define la ANLA, con un tema de tiempos, ¿cierto? Entonces, igual esta presentación les va a quedar para que la vean muy detallada.
de cómo es todo ese procedimiento. Aquí miren que el requerimiento del pronunciamiento, si se requiere diagnóstico, lo que yo les hablaba ahorita, cuando no se requiere, entonces se continúa por este lado y cuando se requiere, pues se viene por acá. Igual hay que surtir todo este trámite de acá. Entonces, es un procedimiento que puede ser largo, pero que tiene unos cuidados muy grandes al momento de radicarse en los documentos. O con esto que siempre tiene, la norma está muy clara ya, si usted lo solicita le deben contestar en 15 días, ¿cierto? Cuando usted entonces le hagan expedición del inicio y le estén pidiendo que haga algunos ajustes, les van a dar unos tiempos muy definidos, muy claves, tiempos que no se deben pasar, pero usted puede pedir al menos que se le amplíe un tiempo o que se le dé, ¿cierto? Para que tengan en cuenta. No puede ser las veces que uno quiera que le den los tiempos, porque si a mí me van a devolver la licencia o me están haciendo un requerimiento porque debo repetir el estudio, no sé, de calidad de aire, que para yo un estudio de calidad de aire necesito mínimo casi 2 meses y medio, mientras se toman 18 días de muestras, se envían al laboratorio, hacen el informe, se hacen los ajustes. Se envía y se radica, ya ahí casi van 2 meses y medio, 3, y me dieron 30 días y solamente puedo ampliarlo otros 30 días, pues puede que no me vaya a dar, ¿cierto? Entonces hay que revisar muy bien los tiempos, qué requerimientos me están haciendo, porque seguramente hay requerimientos que cuando uno se lo hacen, uno sabe que tiene que desistir de la licencia, al menos en ese momento, que no se va a poder seguir con el trámite, que toca cerrarlo para luego que se cumpla con ese requisito, pues volver a solicitar la licencia. Por eso hay que tener mucho cuidado, hay que verificar muy bien los requisitos de esos términos de referencia, conversarse mucho con la autoridad ambiental para que no vaya a pasar como extra tiempos. ¿Por qué? Porque para una empresa es muy crítico saber que tiene que volver a radicar y el tema de volver a radicar es un tema de costos, ¿cierto? Entonces, si yo lo radico porque, no sé, si me olvidó de anexar un certificado o no verifiqué que quien me hizo calidad de aire no estaba acreditado por el IDEAM, y no me va a dar para contratar otra empresa que si esté acreditada, pues entonces mi radicación que había costado 200 millones de pesos, ese recurso se pierde. Cuando usted vaya a volver a radicarlo, porque los tiempos no le van a dar, pues entonces ahí es cuando hay que volver a hacer el pago de esa licencia. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta los requisitos que les estoy como indicando. ¿Listo? Vital. Esta es la que yo les hablaba ahorita. Esta página, pues, los que están pues como en el medio y tenemos que hacer trámites ambientales, ustedes saben que es vital, ¿cierto? Ya todas las corporaciones nos están diciendo, todos los trámites los vamos a hacer por acá, todos los pagos, las facturaciones. Entonces, esto hay que solicitar a un usuario una contraseña, ¿cierto? De esto hay videos, pueden entrar simplemente buscar por Google Vital ANLA o algo así y les sale un video donde se les explica perfectamente todo el trámite para solicitarlo. Aquí es donde yo les digo que es posible que se pueda uno visualizar cuánto pueden costar los trámites, ¿cierto? Obviamente para yo saber eso y tengo que ingresar datos. Datos desde el proyecto, datos de cuánto me cuesta el proyecto, porque esa es la base para hacer los cobros. De que del diagnóstico ambiental de alternativas, de la solicitud de la licencia o de la modificación de la licencia. Estos tres son por los que se hacen los cobros y dentro de la licencia hay que tener en cuenta esos pagos que se tienen que hacer cuando yo tengo que hacer un aprovechamiento forestal, una concesión de aguas, que tengo que hacer unos pagos adicionales por estos permisos. Por ejemplo, si yo tengo estoy haciendo un trámite con la ANLA, y mi proyecto queda, no sé, queda en Caldas, no, en la zona rural, no sé, está en Santa Elena, resulta que ese proyecto, si bien es lo estoy licenciando con la ANLA, mis permisos los voy a solicitar directamente con las corporaciones, entonces ahí hay unos cobros adicionales. Pero ¿cómo sé eso? Cuando Vital, yo estoy llenando los datos, él me dice, usted tiene permiso de vertimientos, concesión de aguas. Él lo va guiando a uno y le va preguntando con qué corporación.
y le va sacando los costos de cuánto le vale cada uno de esos permisos, así esos permisos se los otorguen dentro de la licencia, para que también lo tengan muy en cuenta. Yo sé que es mucha información en tan poquito tiempo, creo que esto da casi para hacer, no sé, una maestría o una especialización, estudiarlo todo el tiempo, entonces, para que tengan muy en cuenta como esta información, fue algo que les di muchísimas pautas, tengan en cuenta sobre todo, la norma ya tiene cosas muchas claras, hay cosas que desde la experiencia no están en la norma, para que lo tengan muy en cuenta. Recuerden mucho estar muy cercanos a las autoridades ambientales para que ellos les aclaren todo lo que tengan que entregar y puedan hacer como la evaluación como de cada cosa. ¿Listo? Entonces, ya ahora voy a mirar el chat. Ay. Bueno, por aquí Astrid nos dice muy claro todo. Es posible que por favor acceder al video de esta presentación. Sí, vamos a tener, siempre tenemos la presentación en la página de Gaia, ahorita en la primera diapositiva se las voy a volver a mostrar. También tenemos en el canal de YouTube, también siempre tenemos todos los webinars que realizamos en Gaia. Recuerden que los webinars son todos los jueves a las 4 de la tarde en diferentes temas. Es algo que les permite actualizarse, ver qué es lo nuevo del mercado, sobre todo es la experiencia sobre qué está pasando y cómo, yo siempre les digo, cómo no meter la pata muy profundo, ¿cierto? Sino que ya, digamos, hay experiencias muy valiosas que hemos recogido, entonces, para que aprovechen todo esto. Bueno, dicen que muchas gracias por la información. Voy a empezar a mirar aquí preguntas desde el principio. Por favor. Para solicitar una cotización o presentación de un servicio de parte de Gaia, ¿qué correo podría escribir? Bueno, yo por acá les voy a dejar. Voy a dejar el correo relacionessostenibles@gaiasa.com. Aquí pueden solicitar las cotizaciones de lo que requieran. Recuerden que tenemos pues diferentes unidades donde podemos hacer pues muchas asesorías para ustedes. Bueno, nos puede enviar la guía, claro, les voy a enviar las guías a los correos electrónicos de las personas que se inscribieron, de la delimitación e identificación del área de influencia, claro que sí, la presentación también, las diapositivas, proyectos mineros ante quién se tramita, eso va a depender del tipo de cantidad de extracción que vayan a hacer, ¿listo? Entonces, también hay unos volúmenes que se manejan, así como en temas de generaciones que mayor de 100 megawatts o menor, aquí también tienen que tener en cuenta las cantidades. Te acercas al decreto y muy claramente hay un ítem que se llama minería y ahí te va a decir, ve, si vas a generar tanto, entonces, o si tu extracción es de tanto en mina, entonces ahí te va a decir con quién va a ser con quién debe solicitar la licencia. No es que sea una actividad definida por una autoridad ambiental, es decir, no es que las minas sean solo de la ANLA, no, depende de las cantidades o la magnitud del proyecto más bien. Los proyectos más pequeños lo licencian las CAR, los proyectos de mayor magnitud lo licencian la ANLA, pero entonces yo no defino la magnitud, sino que ustedes les van a decir técnicamente, vea, esta mina está para generar en el año tantas toneladas, entonces usted va y verifica en el decreto y mira bien en cuál, si está en la ANLA esa cantidad o si está en la CAR. ¿Listo? Entonces ahí es donde lo podemos ver.
¿A quién se solicita certificados del suelo en el municipio? Esto es clave, ¿cierto? Esto es porque esto es un rollo, el certificado del suelo a veces. Eso se solicita generalmente en planeación. Generalmente les digo porque, por ejemplo, en Medellín es una... mm, ahorita me acuerdo. El tema de los certificados es que hay que pagarlos. Les cuento que valen, nosotros hemos pagado 7.000 pesos por un certificado del suelo y el de Medellín el año pasado estaba costando como 65.000 pesos en una curaduría. Creo que era la curaduría cuarta, que es la que lo genera. Los certificados de uso del suelo de Medellín. Pero en el resto de los municipios es la oficina de planeación, todos tienen requisitos distintos. Entiendo que la estrella para generar un certificado del suelo te tiene que hacer una visita y verificar que tengas extintor y una cantidad de cosas que ellos aprovechan pues para hacer seguimientos, ¿cierto? Entonces siempre que lo requieran deben llamar a la alcaldía del municipio donde está su proyecto y solicitan los requisitos que tienen para poder obtener ese certificado de uso del suelo. Y como les digo, tienen costo. El más barato que hemos pagado 7.000 y el más costoso como 65 aquí. Una zona de restricción puede ser el proyecto, un polígono esté ubicado en una zona de reserva campesina, sí, puede ser. Puede ser que eso es una restricción, porque si es una reserva campesina, está declarada por una resolución, quiere decir que tiene un plan de manejo, por decirlo así. O sea, ya están definidas qué se va a hacer ahí. Entonces, sí, puede ser. Y eso son cosas que además se consultan con la autoridad ambiental. Se les debe decir, hey, si estoy en una reserva campesina, ¿qué debo cumplir? Después, ellos también lo pueden indicar o hacer llegar las resoluciones por no tener muy claro esto y sobre todo hacer la consulta si uno va a presentar la sustracción. O sea, si uno pregunta si puede presentar la sustracción, ellos le van a decir, yo miro si su proyecto es de interés público, a ver si lo puede presentar, más no le van a decir si la sustracción va a ser, le van a decir si sí o no es sustraíble, ¿cierto? Aquí como un pequeño dato, en Colombia son muy pocas las sustracciones que se han dado, muy pocas. Creo que si se han dado una o dos, en Colombia son muchas, pero las sustracciones son muy escasas. De hecho, para eso están las figuras de un distrito de manejo integrado, de una zona de protección, pues para protegerlas. Son muy pocas. Son muy complicados hacer una sustracción. No es complicado hacerlo, pero sí obtenerla, ¿cierto? Es diferente. ¿Dónde se puede consultar la exclusión que hay para sustracción? ¿Dónde se puede consultar las exclusiones que hay para sustracción de áreas de reserva? No, no entiendo la pregunta. Ana, si quieres, si me puedes explicar un poquito. ¿Dónde se puede consultar las exclusiones que hay para sustracción de áreas de reserva? No, si quieres me explicas un poquito más la pregunta para darte respuesta. Bueno, por acá nos pregunta también Sandra García, ¿cómo avanzar en el proceso de licenciamiento ambiental cuando no tenemos compatibilidad del uso del suelo? Bueno, ahí hay varios caminos. Uno, es que cuando el municipio vaya a hacer la revisión de su POT o EOT que le aplique o PBOT, pues haga el cambio del uso del suelo si así lo define. O el PONCA, que es una determinante mayor que el POT o también lo defina, ¿cierto? Recuerden que cuando yo tengo un POT, un plan de ordenamiento territorial o un esquema, un plan básico, los lineamientos ambientales para esto los da un PONCA. Un PONCA sí está, ¿cierto? Entonces debe regirse y el PONCA tiene mayor fuerza, digamos que es como el que es el jefe del POT, algo así. Tiene que hacerle caso como en las determinantes ambientales. Entonces, si estoy en una zona que mi uso del suelo no es compatible, pues puede en algún momento ingresar en el PUT porque haya un cambio o porque se genere un plan parcial, ¿cierto? Los planes parciales modifican algunos usos del suelo, pero tienen ciertos manejos y restricciones también. Por eso ya es un tema muy de ordenamiento del territorio, es un tema pues más complejo, no les voy a negar que es un tema muy político, eh,
pero bueno. Qué pena, yo soy Sandra García, la que hizo la pregunta. Qué pena es que Sí, llegué un poquito tarde a la charla. ¿Me podrías recordar tu nombre? Isabel, Isabel, mucho gusto. Pues yo planteo la pregunta es precisamente con el escenario último que acabas de compartir y es si la municipalidad no quiere cambiar el uso del suelo, en teoría yo lo podría manejar como un impacto ambiental, pero lo pregunto también de pronto un poco desde tu experiencia en Gaia, si la autoridad ambiental, digamos, queda amarrada en estos casos o cómo lo pueden manejar ellos, porque es como el choque de dos instituciones, en este caso de orden territorial, que sería la autoridad ambiental versus la municipalidad, porque como bien lo acabas de mencionar, es un tema muy político y si por la razón XY el municipio no está dispuesto a realizar el cambio en el uso del suelo, ¿qué pasaría? Se maneja como un impacto ambiental, se tiene que generar necesariamente este cambio en el uso a través de un plan parcial o a través de una actualización de el plan de ordenamiento o en tu experiencia, ¿qué ha pasado con estos casos? Porque sabemos que nuestro país está súper atrasado en ordenamiento territorial. En la mayoría de municipios uno encuentra planes de ordenamiento del año 2000, o sea, que son supremamente antiguos. Por supuesto, en ninguna parte del país creo que está determinado uso del suelo para energía fotovoltaica o para proyectos eólicos, ni para PCHs, de ningún tipo de estos proyectos, mucho menos tampoco lo está para vías, ni para minas, ni para bloques de hidrocarburos. Y sin embargo, constantemente, esa es la constante en estos procesos y no sé yo realmente qué pasa cuando el municipio no quiere ceder en este sentido porque sabemos que igual los proyectos se construyen. Entonces, de pronto, ¿cuál es la ruta mediante la cual lo viabilizan? bueno, digamos que ahí tocaste un punto importante y es que a mí me entregan un certificado de uso del suelo y me dice uso permitido industrial. Puede que no me diga que puedo hacer un parque solar, puede que me diga que yo no tengo que hacer una mina, pero yo voy a montar una industria. Digamos que por ahí es una parte, o sea, como tú le dices, como las actividades no están tan específicas en los planes de ordenamiento territorial, pues digamos que eso engloba cuando me dice uso permitido industrial. Lo que pasa es que muchas veces dice uso permitido industrial y luego abajo dice uso prohibido, explotación minera, ¿cierto? Ya me especifican que no. Pero en los lugares, de hecho nosotros trabajamos con parques solares mucho y con pequeñas centrales hidroeléctricas, y lo que nosotros encontramos es que dice uso permitido industrial y es el uso permitido que nos aclara el alcalde, nos dice, sí, es que usted es una industria, finalmente, entonces usted está generando un producto también. Lo mismo pasa con las corporaciones autónomas e inmediatamente aceptan pues que se tenga este certificado. Ahora, si es que definitivamente dice uso prohibido industria y yo estoy ahí, la actividad, si no hay un cambio, una actualización del PUT, un plan parcial, la actividad no se puede realizar ahí. Ahora, ¿qué pasa? Es que yo estoy aquí hace 10 años, esta empresa lleva 100 años aquí y ¿cómo así que yo ahora no puedo estar? Sí, pues los que de pronto están y viven en Medellín, pues recuerdan lo que es ahora Ciudad del Río, antes quedaba ahí creo que la VASP Química y Recatam, los que hacían las tapas de las alcantarillas. Les estoy hablando de muchos años atrás y el plan de ordenamiento territorial definió que es una zona de expansión para viviendas y se prohibía el uso industrial. ¿Y qué pasó? Las empresas se tuvieron que ir. Es así, ¿cierto? Entonces, si no es porque se hagan estas modificaciones, no. Pero hay que saber interpretar también el certificado de uso del suelo. Tristemente que tengamos que, eh, pues, interpretarlo. Y interpretarlo es el tema que si me dice permitido uso industrial, mi actividad cabe. Si no me dice que es mi uso prohibido específicamente mi actividad, yo puedo seguir adelante. Y les digo que así hemos hecho y hay muchas empresas que hoy funcionan así. ¿Vale? Entonces sería Isabel, de pronto para ponerlo así en palabras bien coloquiales, lo que no está prohibido podría llegar a estar permitido. Sí, claro. Es que esa es, digamos, la interpretación que nosotros damos desde el área ambiental, todavía la que podría dar una corporación, pero por lo menos en mi caso he enfrentado que muchos municipios no lo quieren ver de esa forma. Y pues
es imposible también que un plan de ordenamiento territorial entre a prohibir tantas cosas en específico, pero entonces te agradezco por el aporte, porque digamos que seguimos estando en línea, yo creo, y es muy importante que como sector, como gremio, pues partamos de esa base también, porque creo que es lo que ha tenido que hacer todos los gremios. Por ejemplo, las grandes centrales hidroeléctricas, pues en ninguna parte iba ningún municipio a abarcar un área gigante y poner ahí que el uso del suelo era una central hidroeléctrica, pues, ni a Claro, poner una franja por la mitad del municipio y decir uso del suelo vía o carreteras, o a claro, partir una montaña en dos y ponerle ahí uso del suelo, construcción de túneles, pero tampoco dice está prohibido construir un túnel, está prohibido construir una vía. Entonces yo quisiera dejarlo como mensaje también para los demás participantes, que es un aspecto en el que como gremio debemos también empezar a estar unidos, porque hay municipios que de verdad no sabemos qué ocurre, pero le hacen la guerra a los proyectos porque sí, o porque hay intereses particulares, intereses políticos, que lamentablemente ocurre mucho en nuestro país. Muchas gracias, Isabel, por la charla. vale. Muy buena. Lo que sí, Sandra, vas a tener en cuenta es que eso no puede ser evaluado como como un impacto. ¿Listo? Eso simplemente es un tema de ordenación del territorio. Y sí, digamos que tienen que haber ciertas restricciones y bueno, ya digamos que sí, es un tema que me imagino que con los años podremos ir como avanzando, pero yo creería que también en el tiempo van a haber muchas más restricciones de actividades o más bien van a haber muchos más requisitos porque tenemos que hacer de alguna manera también la vida un poco más viable. Sabemos las condiciones pues, ambientales en las que también estamos. Entonces, no puedes tomarlo como, si me habías dicho, no se puede tomar como un impacto ambiental porque realmente es una restricción de tu actividad. ¿Vale? Bueno, una vez expedida la licencia, Ok. ¿qué pasa con el tercer interviniente? Em, eso digamos que tiene varias caras. ¿Qué nos ha pasado con los terceros intervinientes? Ha pasado que casi siempre un tercer interviniente es porque se está oponiendo el proyecto de alguna manera. Ha pasado. Casi siempre es de ese lado, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando otorgan la licencia, hay como listo, perdí, se los voy a decir así. Entonces no siguen solicitando información o si la autoridad ambiental les sigue enviando, ellos solicitan que ya no más. O simplemente cuando son terceros intervinientes como organizaciones, ONGs o personas de mesas ambientales, pues ellos quieren seguir conociendo cuáles son los informes de cumplimiento ambiental, pueden seguir haciendo veeduría. ¿Listo? Muy clara la presentación, muchas gracias. ¿En qué momento me dan el usuario y contraseña de Vital? Tienes que entrar a hacer la solicitud en el portal. Deben tener un NIT, ¿cierto? El usuario y contraseña se otorga por empresa, ¿cierto? No, para que tengas en cuenta. Debe haber un NIT o sí, para que lo verifiques muy bien en el portal. Bueno, por aquí me dicen que está muy claro todo. Carlos me dice, ¿es posible por favor acceder al video de esta presentación? Claro, les conté que iba a quedar en YouTube, en la página de Gaia también. El webinar pueden volver, bueno, por acá Juli les escribe por dónde pueden ver el webinar luego, cómo se debe llenar la database de la ANLA. Esta pregunta me encanta. ¿Cómo se debe llenar? Te digo que generalmente hay que tomar un buen curso para esto porque primero que todo hay que manejar muy bien los sistemas de información geográfico. Listo, tiene que ser casi que siempre contratamos es un experto en eso para que nos hagan el llenado. Te cuento que de esto hay cursos eh, de 6 meses o más. De hecho, la ANLA ha sacado cursos solamente para el llenado de la database. No es que sea difícil, sino hay que saber leerla. Digamos que tiene su complejidad. Yo aspiro que con el tiempo que nos puedan generar una herramienta que sea un poco más amigable y no tan especializada, puede ser así. Lo que pasa es que es una guía para ellos más visual, ¿cierto? Pero si yo te digo cómo llenarla, te digo que tenemos que hacer por ahí, por poquito, unos 5 webinars por poquito, y eso que no te quedaría así al 100%. Isabel, Olga, perdón, hola. me puedo tomar el atrevimiento 3 minuticos, te complemento esa respuesta anterior. Ay, sí, ayúdame.
Mira, la cosa con la geodatabase de la ANLA, la gente al principio se asusta mucho porque es una cosa muy grande, pero realmente termina siendo una ayuda porque es una muy buena guía. La geodatabase prácticamente te está diciendo en cada temático qué información vas a recoger y cómo la vas a llenar y cómo la vas a responder. Entonces, por eso es muy importante, no es por hacerle propaganda ni campaña a mi gremio, pero sí es muy importante que en un proceso de licenciamiento, desde el principio, arranque el profesional SIG. Y que antes de que los profesionales temáticos, geólogos, suelos, biótico, etcétera, sociales, vayan a campo, el profesional SIG mire la geodatabase, que eso ya la tiene la ANLA, uno la descarga de la base, está la de la página, está la geodatabase vacía, ya está con todo, es comenzar a llenar la información tal cual como ellos están pidiendo, que si es un campo numérico, que si es un campo texto, incluso hay campos que van más allá, que incluso tienen unas categorías preestablecidas para que se diligencie. Por ejemplo, los mapas de geomorfología o algunos mapas de geología. O sea, de determinado campo, en la misma geodatabase te puede estar dando 10, 15 categorías para que diligencies ese campo. Por eso es muy importante que el profesional SIG la explore, se siente con cada temático antes de que el temático haga su trabajo de campo y de revisión para que el temático sepa cómo debe llenar las cosas. Entonces, ese es el asunto, o sea, es desde el principio que el profesional sí arranque y explore bien la geodatabase. Y de Exacto. ahí se van Eli, yendo. muchísimas gracias. De todas maneras, Eli, tú eres una experta pues en geodatabases. No, mijita, me volví experta precisamente a punto de que la rechazara. Sí, exactamente. Entonces creo que también nos da ese aliento de que un día uno la ve fácil. Yo trabajé con Eliana en Corantioquia, entonces sé que su trabajo es muy bueno y lleva mucho tiempo, digamos, luchándole a los databases. Yo todavía digo que les falta. Yo creo que falta todavía porque es un tema Pero se han hecho un especializado. esfuerzo muy grande y de Sí, verdad pienso que en esta nueva geodatabase, la del modelo, se me olvidó, 2182, con sí, del respecto a la primera, 2182. fue un gran avance, de verdad que sí. Eso. Sí, es cierto, es verdad, nos ayuda Bueno, muchísimo. me perdona la intervención, pero No, quería vale. que justo Incluso ahí, incluso les cuento, a mí me gusta sobre todo los webinars, es contarles como las cosas que nosotros vamos pasando. La database, por ejemplo, nosotros utilizamos QGIS, no ArcGIS en la empresa. Y resulta que la ANLA le hicimos consulta, hey, ¿les puedo entregar una database en QGIS? Y nos contestó sí, pero con Antioquia me dijo no, Cornare me dijo no. Entonces, para que tengan muy en cuenta también, porque ellos trabajan con ArcGIS, porque Gaia no trabaja de pronto con ArcGIS, porque es un tema de licencia que es más costoso, entonces nosotros vamos a tener que cotizar proyectos más costosos y finalmente se van con el que no les entrega una database con licencia y después pueden tener problemas. ¿Listo? Para que tengan muy en cuenta como eso. Bueno, por acá me dicen alguna recomendación para la construcción de planes de manejo. Sí, clave. Mientras yo tenga una muy buena evaluación de aspectos, impactos y riesgos ambientales y ojalá involucrándole ciclo de vida, tengo una excelente base para yo hacer un plan de manejo. Nosotros tenemos un webinar que se hizo el año pasado sobre matriz de aspectos e impactos. Se los recomiendo, Angie, para que lo mires. Bueno, le envío la información, por acá me lo dicen, del régimen de transición cuando aplica el plan de manejo ambiental como instrumento de control ambiental. Por acá, la próxima semana estaremos enviando memorias. En caso de que un propietario privado quisiera rellenar su predio y recibir material de excavación para ello con el fin de construcción o mejorante, ¿quién podría tramitar el permiso? Eso lo debes consultar con la autoridad ambiental donde estés, de la jurisdicción donde estés. Ojo, tienes que tener en cuenta si estás en zona rural o urbana. Recuerden que la zona rural están por las CAR, es decir, yo puedo estar en Girardota, en una vereda, pero quien me regula es Corantioquia. Yo estoy en el municipio, en zona urbana, más regular el área metropolitana, ¿cierto? Eso tienes que consultarlo directamente
con la corporación. ¿Por qué les digo que consultarlo? Porque hay muchas cosas que ellos tienen reguladas específicamente, sacar una resolución de un manejo específico, ¿cierto? Entonces es mejor hacerlo. La zona es una reserva especial de minería donde realizan actividades mineras, mineros tradicionales, pero planeación emite uso del suelo agropecuario. Si está en el EOT, ¿qué hacer para que sea viable el proyecto minero? Bueno, hay que verificar si es que hay, de dónde parte que sea una reserva especial minera. Si hay una resolución que lo permite y que, digamos que se pueda verificar con el municipio esa, esa reserva, digamos que eso hay que consultarlo. Es que generalmente en los usos del suelo no te va a salir como, eh, es una zona agrícola, pero vos tenés, digamos, la evidencia de que hay una resolución de que esa zona es una zona de reserva minera, porque es que puede que el PUT esté, pero también hay unas decisiones en temas de protección que se hacen. ¿Listo? Ahí necesitaríamos más contexto. Deberíamos leer muy bien esa resolución donde se dio como reserva especial minera. A ver qué dice, porque eso debe contemplar el uso del suelo, ¿cierto? Ahí debe especificar algo. Entonces ahí habría que revisar eso muy bien. Y dice, cuando se realizan los estudios y o establecen los puntos de vertimiento, concesión de aguas, porque hay tantos vacíos a la hora de identificar las coordenadas en las etapas de construcción, es por temas de falta de información del cliente en la etapa de estudios constructivos. Mejor dicho, casi siempre, sí, eso es un embale porque entonces al ambiental le dicen, aquí voy a hacer el vertimiento y hacen la construcción. Cuando uno va a ir luego a hacer el seguimiento, uno encuentra que el punto de vertimiento no es, pues lo ubicaron en otro punto, en otra coordenada. Esos son temas de que no, en la obra no se está, no se está haciendo un buen seguimiento al momento de construcción. Construcción debe tener un residente ambiental que deba hacer cumplir lo que dice el plan de manejo. ¿Listo? Porque eso acarrea no solamente costos, sino tiempo. Si después dicen, ay, no, yo voy a mover mi punto, ¿eso qué es? Eso equivale a decir que hay que hacer una modificación de licencia. ¿Listo? Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Eso es prácticamente, que sí o sí se tenía que mover, listo. Entonces hagamos una modificación de licencia, pero si no, hay que tener mucho cuidado con esa parte. Sí, las databases se le diligencia por cada componente. Con respecto a los estudios hidrogeológicos, los cuales son fundamentales para la construcción de túneles, la ANLA ya tiene establecidos los términos de referencia para estos, con el fin de determinar los cables de infiltración límite y los controles depende de cada túnel que se vaya a construir. Ay, no, no lo entiendo. Diego, no lo entendí. Si Isa, ¿cómo quieres. estás? ¿Bien o no? Hola, Diego, muy bien. ¿De estima, bien o no? Muy No, bien. Isa, con respecto a los estudios hidrogeológicos, ¿ANLA ya tiene establecido algunos términos de referencia o de acuerdo a cada túnel que nosotros vamos a empezar a construir, tenemos que hacer el estudio hidrogeológico diferente o ya hay unos estudios establecidos, unos términos, perdón? Pero lo que pasa es que eso, si cada túnel que vas a abrir tenés que licenciarlo por aparte, es mejor pedirlo, ¿cierto? Yo te puedo decir que sí, o te puedo decir, eh, a mí me gusta contestarle siempre, mejor no sé para que no se confíe. ¿Por qué? Porque varían mucho Es y, que, y es lo que mira otro es que, que, ¿qué pasa? Tenemos un ejemplo clave aquí y en Hidroituango entonces abrieron un túnel, pero no hacía parte de la licencia. Entonces, ¿qué le aplican? Si estaba por fuera, tenían que haber solicitado una licencia para ese túnel. ¿Y qué es lo primero que hay que hacer? Y yo les digo, pidan esos términos. No se confíen de que alguien les diga existen o no existen. Pídanlos y que se los dejen por escrito. y pasa algo, nosotros pues que Estima pues siempre está construyendo túneles, por ejemplo en Ruta del Sol, en túnel 8 digamos que los caudales de infiltración de acuerdo a la licencia ambiental están muy bien trazados, ¿cierto? Un ejemplo, cada 100 metros el límite son 0.5 litros por segundo, ¿cierto? Pero acá en Mar 2 que estamos es una licencia muy abierta, ¿Mm? el caudal de infiltración es diferente y realmente no se sabe, en la licencia ambiental no se establece cada cuánto tenemos que inyectar, pues o preinyectar para el control. Entonces yo veo es que
que ANLA no tiene muy bien definido eso en unos términos de referencia que diga cuándo y cómo se debe tener unos límites de infiltración para poder hacer el control como tal. Entonces, por Sí, eso te eso es preguntaba. verdad. Diego, eso es verdad, eso no está definido. Yo recuerdo que alguna vez le hicimos la pregunta a la ANLA si ellos iban a definir o cuál es la forma. La respuesta que nos dieron, la recuerdo porque nos dijo que eso era discreción del criterio y formación del profesional, ¿cierto? No, Entonces uno queda como, pues no, es que y no. se los digo acá, pues, o sea, acá en Mar 2 los chinos ampliaron la infiltración de agua a 40 litros y para ellos 40 litros es no haga preinyección y que saca toda esa agua y les importa un carajo si hay una fuente superficial encima o no, ¿cierto? Porque ese es Sí, el límite tan amplio. sí, yo creo que ahí Diego es, de alguna manera, sí, digamos que mientras no esté, va a haber mucho el criterio de nosotros, pero el criterio técnico y también de protección donde estamos, ¿cierto? Que yo creo que el hecho de que estemos a cargo de la parte ambiental no es solamente hacer, no solamente que el proyecto funcione económica, técnicamente, sino que realmente funcione ambientalmente, ¿cierto? Porque es que el proyecto se puede cerrar por lo ambiental, lo pueden cerrar y puede ser pues una cosa muy difícil. Entonces yo creo que sí, nosotros tenemos que definirlo y saberlo justificar muy bien. Eso, Diego, es clave. Si hay un punto y te van a decir, tiene que ser aquí, no, porque ambientalmente uno puede definir que no se puede, ¿cierto? Porque genera muchos impactos. Ya toca así porque realmente no hay algo que nos defina cómo debe ser. Es así. Sí, pero sí sería importante, pues, todos ustedes, los que están en el gremio ya de estudios y eso, y que interactúa tanto con ANLA, que pues, se establezca eso, así sea pues con unos límites o saber de acuerdo al estudio de impacto ambiental cada cuánto se debe terminar hacer las proyecciones, ¿cierto? Tener unos límites de Claro, infiltración como unos caudales promedio, no sé, algo así. sí, por supuesto. Claudia por acá tiene la mano levantada, Claudia Galvis. Hola Isabel, ¿cómo estás? Muy bien, Es que Claudia. no te escuché la respuesta a una inquietud que hace alguien que se llama Adriana Hoyos. Dice, dentro de la EIA se debe incluir un plan de manejo para la sustracción del área protegida en caso tal de que se requiera realizar la sustracción, en caso tal de que se requiera realizar la sustracción. O Ah, sea, bueno. básicamente si con el EIA aplica, y si uno necesita sustracción, si la presenta con el EIA. Me gustaría escuchar esa respuesta. Bueno, no. Lo que pasa es que hay Gracias. una cosa. Cuando yo solicito una sustracción, es que yo estoy diciendo, venga, esta área, usted no me está permitiendo que yo haga mi actividad ahí, pero venga que mi actividad primero es una actividad que es de bien común. Y esta zona tiene unas condiciones que me permiten ejecutarla y yo le muestro evidencias con información secundaria de condiciones ambientales de la zona y además cómo podría mitigar lo que estoy haciendo, ¿cierto? La autoridad ambiental obviamente primero va a verificar esta. Si usted entregue junto la sustracción, que por favor no lo hagan, la sustracción con el estudio de impacto, ellos primero van a revisar la sustracción. Si la sustracción dice no, ellos no van a revisar la licencia, el estudio de impacto. ¿Listo? Entonces, luego ellos dicen, bueno, listo, la sustracción es viable. Va chuleada, vamos a revisar la licencia. Y la licencia debe contener, obviamente, eh, el plan de manejo que aplique para el manejo de todos los impactos, que incluso debe contener lo que la sustracción decía, porque debe ser muy coherente, ¿cierto? Yo no puedo tener mi sustracción un manejo de impactos con unos manejos y en mi plan de manejo otros, ¿cierto? De hecho, pueden ser documentos que tienen cosas muy similares, que no tiene una licencia, un estudio de impacto, tiene, por ejemplo, la arqueología, una sustracción no exige arqueología, ¿cierto? Hay varias cosas dentro de los términos de referencia, pues hay unos términos de referencia para sustracción que solamente son para áreas forestales, y digamos que casi siempre la autoridad ambiental le dice a uno, péguese de ese, ¿cierto? Entonces, digamos que sí, por coherencia lo contiene, pero como les digo, no lo presenten juntos, traten de no hacerlo. Listo, yo creo que ya vamos terminando. No hay registro de asistencia.
Les vamos entonces a enviar como la información. Por aquí me preguntan que si la solicitud de sustracción tiene un costo. Carolina, mira, todo lo que tú vayas a radicar en una corporación y que amerite una evaluación, en este momento te van, en una CAR, ¿cierto? O en la ANLA, te van a hacer un cobro, ¿listo? Para que lo tengas en cuenta siempre. Hay entidades que todavía no hacen cobros. No sé, Ministerio del Interior a hoy no cobra por decirnos si procede a hacer consulta previa, es gratis, ¿cierto? Incluso ellos hacen visita y no lo cobran. Listo, pero entonces con las CAR siempre, todo trámite que hagas, generalmente tienen costo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces nos vemos el próximo jueves en otro webinar.